FM 89.1, Radio Universidad. Que adelantábamos recién que íbamos a continuar con este tema, por un lado de la madre tierra y por otro de las controversias, como habíamos dicho en la introducción, porque se sabe, y eso rara vez llega a la portada de los diarios, salvo que ocurra algo de grandes dimensiones como una catástrofe, que hay un manejo en grandes rasgos irresponsable acerca de los recursos naturales y parece de alguna forma que es una suerte de catástrofe anunciada que no tiene su lugar para pegar un volantazo antes de tiempo. Déjeme adivinar, es más una cuestión de economía, si se quiere, más pensando en el billete que en los recursos naturales. Puede ser eso por un lado, pero me atrevería... ¿Y qué modelos también sustentables? Exactamente, pero me atrevería a ir aún más allá. también a decir, claro, que se trata de alguna forma de una desinteligencia entre saberes. Pero justamente no vamos a ser nosotros los que hagamos este análisis, lo vamos a hacer en conjunto con Walter Pengue, que es ingeniero agrónomo, investigador y docente del área de ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del GEPAMA de la Universidad de Buenos Aires. Pero aún hay más, porque también él es uno de los autores líderes que coordinó el panel de expertos convocados por la ONU y miembro del comité científico del TID Agriculture and Food. Walter Pengue, Carolina Vespasiano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, buenos días. Gracias por atendernos y más o menos como hablábamos en esta introducción, desde la ONU, desde esta participación y también desde la universidad, las universidades donde trabajás, vos no haces análisis, digamos, tradicionales como ingeniero agrónomo el sistema agroalimentario, sino que vas un poquito más allá. Contanos cómo es tu mirada, tu enfoque acerca de el uso de los suelos y el sistema agroalimentario en general. Bueno, nosotros trabajamos en una disciplina hace muchos años que se llama economía ecológica y que muchos entienden como se la puede definir como la ciencia de gestión de la sustentabilidad. En ese sentido, por mi propia orientación, vengo trabajando en los temas de agricultura hace muchas décadas y en esa línea incorporando todos los abordajes que hace la economía ecológica. En sí mismo, la economía ecológica no tiene un aporte o una mirada similar a la economía convencional, sino lo que hace es un análisis quizás más fuertemente vinculado a los temas físicos, materiales, energéticos, de lo que está pasando en la economía y cómo la economía, como ustedes bien decían, en lugar de tener un color verde real, tiene un color verde dólar que impacta sobre todos los sistemas. Esta realidad del sistema agroalimentario global empieza a detectarse y, como bien vos decís, de Carolina, es decir, hay una perspectiva de grupos ya importantes de las Naciones Unidas que han abierto un espacio para poder ponderar o mensurar más adecuadamente lo que nosotros llamamos los invisibles o los intangibles ambientales, algo que hasta ahora no estaba siendo considerado en las cuentas de cálculo de la producción agropecuaria y que por supuesto hoy por suerte empieza a ser considerada ya no solo por la academia sino por la sociedad en su conjunto. Walter, ¿qué tipo de síntomas podemos empezar a ver de este modelo que usted dice que es totalmente insostenible? Mira, lo ves claramente con respecto a los impactos, es decir, yo le diría a cualquier persona que mire hacia atrás cómo estaba desde que él era niño hasta ahora, en términos ambientales y cómo se encuentra en este momento, y lo más impactante pero es nada más que una situación de coyuntura, pero que es mucho más dramática que eso, tiene que ver, por ejemplo, con los incendios que ustedes están viendo no solo en el Amazonas, sino en una buena parte del mundo. Esto despertó a la opinión pública sobre una problemática que venía siendo o intentando alertarse para considerar y comprender de que para comer carne no es necesario o no debería ser necesario destruírselos enteras, es decir, somos un gigante con pies de barro que nos estamos comiendo los brazos y las piernas, ¿no? Bueno, estas metáforas que vos aportás, bueno, son verdaderamente muy icónicas y también, dado los resultados que
anualmente va teniendo la economía, que uno va viendo noticias aisladas, ¿no? Por un lado, bueno, una pérdida en los rindes por un lado, que se resuelve con mayores fertilizantes por el otro, mayores inundaciones de un lado y demás. ¿Cuáles son todavía esos invisibles, dado que esta realidad, tal como vos mencionás, es tan visible de alguna manera? Mira, nosotros le hemos puesto números en términos físicos, es decir, lo que se va perdiendo, por ejemplo, en el cálculo para que ser claro, es decir, con respecto a la cosecha argentina de los últimos años, especialmente apuntando al cultivo de soja, que todo el mundo está esperanzado, digamos, en que se salven con 1 o 2 cosechas. Lo que no estamos viendo es lo que hay que reponer en términos solamente, por ejemplo, de nutrientes. Y en el caso de los nutrientes, si vos repusieras en el campo argentino solamente el nitrógeno y el fósforo que nosotros estamos sacando con cada una de las cosechas de soja, estamos necesitando el 25% del valor de las exportaciones. Si a eso vos le sumás todo lo demás, es decir, los nutrientes más las externalidades, es decir, los costos vinculados con la deforestación o costos que la gente a veces no ve, es decir, se les inunda el campo, o se les inundan las ciudades, ¿y por qué se inundan? Y eso tiene costos en términos inmobiliarios, tiene costos productivos, tiene costos de servicios, hasta tiene costos en vidas, lamentablemente. Bueno, en eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Si nos ponemos a analizar el sistema agroalimentario como tal, que es un poco el artículo que ustedes publicaron también vinculado con esos análisis, bueno, nosotros lo hemos ponderado porque es un desastre, es decir, ya no es solamente el problema de la agricultura, sino que el sistema alimentario global está quebrado, depende de 4 o 5 compañías internacionales, estamos perdiendo no solamente seguridad, sino soberanía alimentaria, y a esto le pusimos números, y encima de todo eso, para el caso de la República Argentina en particular, tenemos un flor de problemas, porque no es un problema, el problema de la desnutrición existe, pero es puntual, está muy acotado, está en sectores muy, muy específicos, pero los problemas, por ejemplo, vinculados con la pésima alimentación que tiene esta población, hoy en día pauperizada, comiendo fideo seco todo el día, básicamente tiene costos realmente muy, muy altos. Es el costo de la obesidad, el costo de la malnutrición y costos que en el mediano plazo pagaremos muy, muy fuertemente. Claro, Todo esto realmente le pusimos un número también a nivel mundial, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el TIP, justamente lo que ustedes mencionaban, publicó este informe, este reporte hace muy, muy poquito tiempo. Por suerte, los decisores de política pública en algunos países, las Naciones Unidas por supuesto que lo escucha, pero en algunos otros países les prestan atención. Lamentablemente en el nuestro creo que ni se enteraron que esto ha salido. Claro, te iba a decir, en términos de, en un contexto de campaña electoral, todas estas cuestiones de hambre, de suelo y de cómo se produce la tierra no forman parte de la agenda política de ninguno de los candidatos. Ahora, una pregunta que tiene que ver con derribar uno de los grandes mitos que sí está en la campaña. Argentina, dicen, es un país ávido de divisas y el único sector que generalmente trae estos dólares a la Argentina es el campo. Entonces, de alguna manera, su modelo podríamos decir que es intocable. ¿Cómo se derriba este mito que es tan fuerte a la hora de hablar de economía argentina? Mirá qué llamativo que es que por un lado están pensando en salvarse con las divisas y por el otro lado tenemos el 35% de la población con una crisis alimentaria. Es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, el problema de las exportaciones o la situación de las exportaciones paradas en los productos primarios sí te trae divisas, de la minería, del petróleo, de la producción agropecuaria intensiva, pero hay otros modelos y otras alternativas. Imaginen ustedes, se dice permanentemente que la Argentina alimenta a 400 millones de personas, una gran macana. La Argentina produce biomasa que va a distintos mercados, va al mercado de la agroindustria, como también va al mercado de los agrocombustibles o el de los biomateriales, es decir, depende del precio internacional, se usa para una cosa o para la otra. A veces la gente come, pero a veces comen los autos y a veces comen las estructuras con las que se producen otros tipos de biomateriales. En el caso nuestro sería fantástico estar pensando un país que realmente nos esté a nosotros como avisorando una alternativa que tuviera que ver básicamente con una producción alternativa, vinculada a esa producción alternativa con el caso de lo que podríamos estar pensando en la producción agroecológica o la producción de base orgánica o una producción de tipo natural, que hoy en día es demandada por los mercados tanto internos como los mercados externos, y que nosotros o que los gobiernos, los decisores de política pública no la están viendo tan claramente.
Y ahí hay una oportunidad de oro para un país como este, y encima un país que tiene todavía, digamos, enormes espacios como para producir de otra manera. Apuntar a la producción de agricultura industrial, como se está teniendo en cuenta, con el mundo tratando de no comprar esas cosas, o con China negociando de una manera realmente brutal frente a esto, nos pone en una situación de que quizá hoy estamos teniendo pan para hoy y hambre para mañana. Walter, ¿qué tipo de disciplinas intervinieron en el informe o qué tipo de diálogo se lleva a cabo con otros campos científicos? Y a su vez, ¿cómo se puede articular todo este saber con ciertas políticas públicas o con otros actores sociales, ¿no? Le hace el Estado o los productores. Bueno, en el documento realmente ha sido muy, muy amplio. El documento ha sido liderado por Alexander Müller, que fue el subdirector de FAO, por Pavan Sukhé, que es digamos, el embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas, y un grupo de más o menos unos 10 investigadores líderes que justamente empujamos 10 capítulos de este trabajo, y después invitamos a colegas desde ingenieros agrónomos, sociólogos, ecólogos, biólogos, abogados, gente de comunidades de pueblos originarios, es decir, hubo un paquete interesante de gente para tratar de poner todas las voces posibles dentro de las restricciones que se tienen para encuentros de este tipo, para trabajo de este tipo, que nos llevó más o menos unos 3 años de trabajo. Walter, otra de las cosas que vos mencionás en todos tus estudios tiene que ver con que, bueno, no solo hay una desinteligencia de saberes o una falta de diálogo, sobre todo con decisores políticos y de la economía, sino que habría que repensar de alguna manera cómo se da la enseñanza al sector que tiene que ver con el campo, que son los agrónomos. ¿Qué cambio de paradigma debiera haber en ese caso, o qué lectura haces de cómo se da esta educación hoy? Mira, es muy bueno lo que está pasando hoy día con la agronomía, con la ecología, con los biólogos, es decir, con las disciplinas que están más vinculadas con el sector agropecuario, porque es como que están descubriendo estas nuevas disciplinas, y a nosotros no damos para abastecer esa demanda. Realmente es mucha más la demanda que la oferta de gente preparada para poder formar a estos nuevos grupos. Por suerte, la apertura es muy, muy importante, porque no se pueden esconder todos estos costos debajo de la alfombra. Empiezan a ponerse mensura a esto, es decir, antes quizás era más un reclamo, pero hoy día le estamos poniendo números, y claramente esos números se entienden perfectamente, y se entiende también la crisis de sustentabilidad que estamos enfrentando. Es decir, es dudoso pensar que agrónomos serios puedan estar pensando, por ejemplo, en promover procesos de deforestación como lo que estamos teniendo en el norte argentino, o como los que tenemos en Bolivia, o como los que tenemos en Paraguay, o en el Brasil, o en otras partes. Es decir, hoy día hay una preocupación seria porque el ingeniero agrónomo es un administrador o gestor de recursos naturales, y nadie quiere destruir su suelo, o nadie quiere acabar con sus recursos genéticos, porque es imposible poder seguir trabajando y transformando, digamos, una realidad productiva. Entonces yo creo que hay alguna oportunidad, especialmente en los jóvenes. Hace unos años atrás me acuerdo que en una conferencia un muchacho me preguntaba, ¿y a mí por qué esto no me lo enseñan en mi facultad? Mi respuesta fue, preguntarle a tu decano. Hoy en día creo que los decanos están cambiando, se están ayornando, de la mano de que los jóvenes y nuevas investigaciones están promoviendo, digamos, una perspectiva muy, muy importante. Hoy hay agrónomos trabajando en temas de biodiversidad, y tenemos muy buenos agrónomos representando, digamos, estos procesos, como biólogos también, en lugares claves como en el IPBES o en el TIP, o en muchos espacios de las Naciones Unidas. Argentina quizás, y especialmente nuestros decisores de política, nuestros políticos llevan una mirada pésima en esta perspectiva y se siguen apoyando solamente en las recomendaciones o las promociones de grandes compañías para poder promover la producción de base industrial. Pero insisto, esta agricultura industrial tiene límites, hoy día los está mostrando claramente. Nosotros a estos invisibles que antes no se querían ver, le estamos poniendo valor. Ni bien la gente ve ese valor. Si ustedes imaginan los nutrientes del suelo, y en lugar de yo decirles nitrógeno, fósforo, potasio, les digo el valor en dólares de lo que cuesta cada uno de esos, se entiende perfectamente. Imaginen cuando hablamos con un chacarero. Le muestro simplemente la foto del suelo, con billetes de dólares bajo el suelo, y el tipo entiende que ahí tiene su caja de ahorros, y que esa es una caja de ahorros más importante que la del banco hoy con la crisis económica que están teniendo.
eso es un valor para hoy y para mañana, de la misma manera. Y el tipo de esa manera empieza a comprenderlo de otra forma. Yo creo que hoy día estamos en un cambio de paradigma porque nos está obligando el propio sistema a cambiar, y ese cambio de paradigma por lo menos nos acerca un poquito a una mirada un poco más estable, una mirada un poquito más cercana a la sustentabilidad. Creo que hay esperanza, creo que hay alternativas. Lo que sí hay que cambiar es muchas estructuras anquilosadas también, es decir, cuando yo les hablo de economía ecológica les estoy hablando de una disciplina que integra un conjunto de miradas y perspectivas metodológicas muy, muy originales, que no se enseñan en la biología convencional, que no se enseñan en la ecología como tal, y que hay que abrevar en nuevas aguas y nuevas miradas, pero vamos muy bien en ese sentido. Bueno, Walter, menos mal que el terreno finalmente termina siendo auspicioso dentro de las universidades que ya están empezando a gestar ese cambio y no nos encontramos con todavía una buena parte de esta población decisora sin saber al respecto de lo que ocurre. Así que, bueno, esperemos que siga esa senda, como vos mencionás. Por nuestra parte vamos a seguir informando acerca de este cambio de paradigma y de qué otras maneras se pueden ver los problemas como ya no como se viene viendo de forma separada, compartimentada como hasta ahora. Así que te agradecemos mucho por estos minutos. No, les agradezco mucho a ustedes y bueno, todos tenemos la esperanza de que también estas miradas sobre una perspectiva de ambiente nos ayude a cambiar el paradigma social que estamos teniendo, pues es un paradigma obsoleto, hay que cambiar la perspectiva, la mirada, y los jóvenes seguramente serán los que definan las nuevas políticas, y políticas que hoy en día no están lamentablemente, como vos bien mencionabas, sobre la mesa. Es decir, de ningún lugar hoy está saliendo una perspectiva de estar mirando estas cosas que parecen secundarias hasta que el agua les lleva al cuello o los tapa, como ahora está sucediendo. Entonces, antes que eso suceda, yo creo que los jóvenes, o vamos con los jóvenes en lo que están pidiendo y con los investigadores que han trabajado esto toda la vida, o ellos nos van a llevar puestos. Walter, muchas gracias por las metáforas y las palabras, te agradecemos mucho y esperamos volver a contactarte. Un abrazo, que la pasen lindo, hasta luego, chau, chau. Quien hablaba era Walter Pengue, ingeniero agrónomo, investigador y docente del área de ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento y también de la Universidad de Buenos Aires. Y no solo eso, sino también uno de los autores más importantes dentro de este último estudio que salió de la Organización de las Naciones Unidas. Me encanta decirlo en inglés, Feed, Agriculture and Food. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.